Hola chicas y chicos, vengo a mostrarles este proyecto. eh, Está basado en un proceso industrial, ya sea un proceso de temperatura básicamente. El objetivo de esta práctica es pues, poder aprender, tanto ustedes como yo. Voy a tratar de ser lo más específico y no hacer todo tan enredado. Bueno, como podemos observar, la plataforma de LabVIEW maneja lo que es la parte de visualización y la parte de programación, se podría decir. Eh, Básicamente este proyecto se basa en que en la parte visual, cuando está en una temperatura muy baja en cualquier proceso, entonces se va a prender la luz azul, haciendo referencia pues que la temperatura no está en la ideal, que sería para cualquier proceso poder adquirirlo. Bueno, aquí como tal ya le demos play al mecanismo y nos da que la temperatura es baja y inmediatamente nos manda un letrero de un calentador. Ese es el proceso que más o menos se está buscando, que si la temperatura está baja, por medio de instrucciones, eh, se busque la solución de poder llegar a la temperatura ideal. Para ese paso pues pusimos un calentador que va a ser el que se va a encargar de poner a la temperatura ideal. Lo mismo pasa cuando la temperatura está alta, básicamente es el ventilador con el fin de poder disipar el calor y lograr pues un clima ideal. El objetivo de este proyecto básicamente es establecer un mecanismo en el cual se pueda visualizar o controlar la temperatura. Bueno, vamos a explicar cómo funciona esto. Básicamente todo comienza acá. Esta es la programación, la cual nos deja ver pues todo. eh, por lo general está encerrado en un ciclo while y va con, y va con consecuencias. O sea, básicamente se encarga de leer esta parte y dependiendo de lo que pase, estas vería este lado. Entonces, por ejemplo, aquí este es un icono de un dado, el cual significa que da un número aleatorio, el cual va de 0 a 1. Aquí lo multiplica con 35. Aquí se hace una escala, que la cual escoge números entre un rango de 15 y 35. La gracia es que pues se establezcan en esos puntos. Este es el que, bueno, determina que esté en ese rango como tal. Si hay números menores a 15 o mayores a 35, pues no los debe pasar. Además, el 35 que se encuentra en este lado, no, 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 no. Por simple lógica y matemática, no, no, no va a pasar. Bueno, básicamente aquí sigue el proceso. Va un indicador de temperatura que va a ser el que, pues, valga la redundancia, indica la temperatura. Mm, Perdón, algo de gripa. Bueno, aquí hace el proceso de la selección me refiero aquí en esta parte escoge eh, los estados de temperatura, ¿sí? O sea, dependiendo de lo que pase aquí, ya sea un 15 o 16, se establecen rangos también para que prenda como tal el LED, que es el que indica si la temperatura es alta, baja o la ideal, respectivamente del resultado. Como se puede ver, entonces aquí se dice que si el, que si el número que está pasando es menor o igual que 17, el de temperatura baja va a encender. Y así sucesivamente. Aquí lo mismo pasa, que si la temperatura es mayor de 29 es mayor o igual de 29 grados, va a ser una temperatura alta. Dice que si la temperatura ideal es de 22,
y la que pasa que la señal es un 22, respectivamente a activar la temperatura, el LED de la temperatura ideal. Este es un tiempo en el cual pues se ve que, o sea, el sistema no comienza muy, se le pone un tiempo como para establecer un control, o establecer sin control, hacer un tipo de, trata de que se puedan ver de facilidad, o sea que por ejemplo el indicador de la temperatura no, no, no se vuelva teoría loco, porque comenzaría, no daría el rango de visualización. Entonces aquí, por ejemplo, esto lo que nos permite es tener un espacio acá de un segundo y así podernos indicar, por ejemplo, ahí un segundo. Si yo le quitara ese temporizador, entonces el programa como tal estaría loco, o sea, estaría descontrolado, perdón, sería la palabra. Bueno, perdón. Bueno, ya haber explicado con esta parte, ya básicamente expliqué aquí cómo es la parte más fundamental de la programación, ya que de aquí pues se producen eh, los diferentes, o sea, aquí es donde se produce los cambios, dependiendo, ¿sí? Muestra aquí la programación de cada ley, cómo funciona y todo eso. Ya pasamos al otro lado de la secuencia. mm, ya se basa, esta parte se basa como en ya poner instrucciones de qué se hace cuando la temperatura está baja, cuando la temperatura está alta, con el propósito pues de regularla. Esto se hace con el fin de, como lo dije anteriormente, con el fin de tener una temperatura ideal, que es lo que se consigue en cualquier proceso. Básicamente esto está se establece en una estructura que se llama case, la cual se caracteriza porque tiene, eh, identifica cuando es verdadera una acción o cuando es falsa, dependiendo del proceso. Yo quiero un proceso que, que haga algo cuando está apagado. Aquí cuando esté apagado algo, se realiza un proceso aledaño al otro sin afectar. Entonces eso es lo que estamos haciendo acá. Por ejemplo, aquí pusimos que cuando la temperatura, la temperatura que estamos mirando esté en baja, pues como tal realice el proceso de encender el calentador. Aquí lo mismo, está encerrado entre un while. Cuando todo esto pasa, lo que hace esto es básicamente pues, como se puede ver, es esto: manda el letrero de que el calentador ya está encendido y ya sigue con su proceso habitual. Y aquí bueno, lo mismo pasa con el otro, con la temperatura alta, perdón. Se trata de lo mismo, buscarle algo para pues poderlo establecer en la temperatura ideal. Y aquí pues la única sería un ventilador con el fin de disipar el calor. Pues cualquier proceso que se utilice este mecanismo, y lo mismo, está encerrado entre una condición que es verdadera. Si fuera falsa, pues no funcionaría. Aquí se dice que el LED, cuando el LED esté en temperatura alta, entonces va a pasar esta parte y nos va a mostrar este letrero como tal. Y bueno, muestra el letrero del ventilador y tiene su respectivo tiempo con el fin de tiempos estipulados y no ser como tan enredado el proceso de visualización. Bueno, y ya para finalizar con esta parte del video, observamos que esto está en un stop. Este stop lo que hace es apagar el proceso como tal, pero
tenemos que recordar que está encerrado entre, entre una secuencia, la cual no va a acabar si por ejemplo falta una parte por visualizar. O sea, él no puede hacer el salto brusco de apagar de acabar con la secuencia porque no está diseñado con esa forma. Él está diseñado con hacer secuencia por secuencia y más que está encerrado en un while, entonces eso obliga que el sistema acabe pues con su programación como tal. O sea, tiene que acabar todo el proceso para así poder finalizar como tal. Bueno, básicamente les voy a explicar este pequeño programa que hice en la U. Lo hice con referencia al otro, similar. El único, lo único aquí que me basé es en un set point. ¿Qué es lo que hace el set point? Pues es la temperatura ideal que yo quiero en mi proceso o en mi ambiente, lo que sea. Me, me establecí en poner gráficas que nos permite pues tener un control del proceso, mirar cómo ha trabajado las altas y las bajas, indicadores como lo son los termostatos y bueno, etcétera. Vamos a entrar en materia, entrar con la programación que es como lo más importante. Es similar al anterior, no, pero pues aquí lo que varía es eh, que me baso en el punto ideal y en tratar de establecerlo. ¿A qué me refiero con eso? Que si en caso de que eh, mis grados estén en, no sé, en 17 y yo tengo el set point en 22, lo que va a hacer el sistema como tal es llegar automáticamente mediante ventilador o bueno, mediante lo que sea, o un calentador, lo que sea, tratar de llegar al set point. Entonces va a incrementar o va a incrementar, ya lo explicaré con el tiempo. Y básicamente aquí está el dado, que es el que nos da como grados aleatorios, o bueno, números aleatorios que nos hace referencia a los grados como un proceso. Eh, lo mismo lo multiplica, ya que va de 0 a 1. Bueno, un comparador, bueno, pues me perdona, no recuerdo el nombre. Este es yo lo vi por acá, yo lo vi por acá. Qué pena, la verdad no lo recuerdo, pero es un rango, perdón. Él es este es el que nos ayuda a establecer un rango. Aquí arriba nos dice que un rango, el rango alto y el rango bajo. Entonces es establecer los parámetros de rango, o sea, de 15 a 35 va a ser la escala que, pues, se va a manejar. De aquí, pues, básicamente ya vienen los termostatos y las gráficas, pues, con el fin de tener un seguimiento al proceso. Aquí está el indicador de temperatura, que es el que nos va a decir pues, cuántos grados. Esto ya lo expliqué todo en el anterior. Vemos que aquí, cuando está mayor a 23 grados, el sistema como tal pues va a prender un LED, el cual nos va a indicar que temperatura, la temperatura es alta. Lo mismo pasa con el menor, que si es menor de 21 nos va a prender el LED. Y aquí que si es igual a 22 pues va a encender el LED. Básicamente todo esto se construye es mediante variables. Esta es una variable que yo saqué con referencia a este. Lo que yo hice es cuando se prenda entonces realice esto. Lo que hago acá es crear una variable local. Aquí lo que sucede es que hay que tener muy en cuenta que pues si no le va a funcionar, pero hay que tener en cuenta que si la flechita está a este lado, es que se refiere a que nosotros vamos a ingresar algo a eso. O sea, por decir, si yo pongo aquí un 1, va a hacer que este nos prenda, ¿sí me entienden?
no va a ser algo que yo quiero que haga, por decir acá. Yo, yo aquí lo que estoy haciendo es cuando el LED prenda, haga este proceso. Este no sería así, este sería como este, prendería un LED. Cuando esto pase, esto va a ser. Y yo aquí lo que estoy haciendo es que cuando esto esté pasando, haga esto. ¿Listo? Trato de hacerlo más claro, de pronto un poco enredado, pero no es difícil de entender. Mm, Bueno, aquí lo que yo estoy haciendo es encerrándolo en un case, en una función verdadera, cuando esto es verdadero, a eso me refiero. O sea, si esto no fuera verdadero, pues no entraría esto, valga la redundancia. Bueno, entra aquí en un while, que es el que nos permite hacer el proceso, un tiempo, que va a ser el conteo. Entonces tomamos como referencia el indicador de temperatura, que es el que nos va a brindar el valor de cuánta temperatura hay en el ambiente. Y lo que hace es que cuando es mayor, pues decrementa, que lo que hace es reducir. Y aquí este es el método de reducción de uno en uno. Entonces entra aquí y bueno, estos ya son los indicadores, que son los termostatos, el de gráficas y pues en general. Bueno, aquí lo que hace es pasa aquí y si es menor o igual que 22, sí, si es menor o igual que 22, entonces lo que va a hacer que salga del while, perdón, que prenda el set point, que sería el deseado, y prende esta bocina. No, discúlpeme, no prende la bocina. Esta bocina yo la puse como un indicador para que cada vez que va eh, decrementando tenga un sonido así como que gradualmente pues va a pitar, cada grado va a dar un sonido, un tipo alarma. Es como para tener referencia de que la temperatura está alta o baja, ya que los sonidos son diferentes dependiendo de la frecuencia. Este tiene una frecuencia de 300 y una de 500. Y así es como se construye. Este es similar, básicamente lo mismo, pero aquí lo que cambia es que incrementa, ya que es menor. La temperatura es menor, entonces lo que pasa aquí es esto. Cuando la temperatura es menor y yo necesito llegar a 22, pues lo que hago es incrementar. Lo mismo tiene las gráficas como para tener el control y tiene el comparador, el mayor o igual, perdón. Tiene la bocina que es la que se encarga del proceso, el stop que es el que sale de todo esto y pues básicamente se basa en eso. Eh, Originalmente lo tenía con el proceso de que cada vez que llegara al checkpoint, pues se apagara. O sea, la gracia es que si la temperatura llegaba y subiera, él gradualmente pues lo dejara en 22 y se apagara como tal el sistema. Ya que si la temperatura vuelve a variar, pues se encendería. Eso básicamente es. Pero pues para ver el proceso como es, pues no lo preferí dejar así. Sin embargo, pues vamos a ver el funcionamiento. Ahora sí. No sé si pueden escuchar. Se escucha cómo va grabando. Por ejemplo, está a 27 grados y va decrementando hasta llegar al punto 22 al set point. Aquí pues está a 17 grados y lo que hace es subir al punto 22. Se puede observar pues aquí se ve la variación, tanto acá como acá, como en la gráfica que es la que nos representa eso. Y nada, pues básicamente eso es como tal el proyecto en el que está haciendo. Algo simple, pero muy bueno ya que le ayuda a uno a aprender cositas básicas para un futuro. Y pues nada muchachos, eso es todo. Espero que les hubiera gustado o por lo menos
hacerlos entender un poco y no estar tan perdidos. Y pues nada, gracias por ver el video y en una próxima ocasión.